A partir de este momento comienza la parte editorial. Un tecito me caería bien. En la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 22 de enero del año 2025. El título es este. Si muchas de las amenazas quedaran en simples bravatas o amenazas absurdas, ¿qué pasaría? Me refiero a qué pasaría en México. Repito, ¿qué pasaría si muchas de las amenazas quedaran en simples bravatas o amenazas absurdas? Ese es el tema de hoy. ¿Y por qué es el tema? Miren, cuando uno lee con detenimiento análisis serios, no como, es que la verdad, miren, me duele decirlo, pero qué baja calidad analítica tiene nuestro periodismo en México. Y hay algunos que, cuidado, ¿no? Que son acá y no salen del lugar común de que la amenaza de Trump, no. Y eso, si realmente quiere uno tener una visión más o menos completa, objetiva, de lo que, no solo de lo que plantea hacer, sino de lo que podría hacer, de todo eso que ha prometido llevar a la práctica. Si le interesa a uno eso, no queda más que leer un buen número de medios del exterior, empezando por los mismos de Estados Unidos, desde New York Times, Wall Street, Washington Post, Los Angeles Times, y luego irse a The Economist, al Financial Times, para tener una visión más o menos integral de lo que representa la llegada en esta segunda presidencia de Donald Trump. El primer día, pues, es la emoción o la sorpresa o el ruidajo, lo que quieran. Pero eso fue anteayer, eso fue el lunes. 48 horas después, la margarita empieza a deshojarse. Y empiezan a surgir, no voy a decir los inconvenientes de los planteamientos de Trump, sino la realidad que se asoma lista para jugar su papel. Voy a tratar de concentrarme nada más en lo que se refiere a México, porque si empiezo a mencionar lo que va a pasar frente a Europa, que ya los amenazó con aranceles, o con Rusia, o te alineas ahí con Ucrania, resuelven el problema, o te pongo más medidas estas económicas, sanciones económicas. Ya China, agárrate porque voy, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en México? A los mexicanos nos gusta exagerar lo que en un momento es una bravata de cantina. No es que Trump sea un hombre que le guste el alcohol, por el contrario, parece que es una persona que él toma fuerte, él toma una cosa verdaderamente fuerte, Diet Coke, que esa sí hace daño, ¿verdad? Entonces, tenemos de todo lo que se ha mencionado, que si esto, que si el otro, que es el otro, el problema central de la relación entre México y Estados Unidos. No son ni que los aranceles, ni que esto. Ahorita estamos entrando al año 32 de la entrada en vigor del Telecán, del NAFTA. El 1 de enero del 94 entró en vigor. Ya se actualizó con el TEMEC, con algunos cambios, algunos agregados, pero básicamente vamos en el año 32 de la vigencia del Telecán o del acuerdo tripartita de libre comercio o el tratado de libre comercio, como guste usted. Muy bien. Hemos salido adelante con la integración, la interdependencia,
en un área tan importante para la industria y la manufactura norteamericana como es la actividad automotriz, la fabricación de automóviles. México juega un papel importante, no solo en el ensamble como producto final de marcas diversas, casi todas ellas aquí tienen plantas, también tienen en Estados Unidos, pero también somos un proveedor confiable y con altos niveles de calidad en materia de insumos críticos para esa cadena de valor, pero también de algo que se llama subensambles. Por ejemplo, hay empresas en México que venden a los Estados Unidos transmisiones. Esas empresas, autoparteras se les llama aquí en México, en español, elaboran toda la transmisión, todos los engranes acá, la caja, etcétera. También hacemos una parte del tablero, cosas así. Entonces México, y esa fue la gran visión de Carlos Salinas, que veía a México como un factor que podía aportar mucho a la fortaleza de la economía norteamericana. Ya Salinas veía la inevitabilidad de la relocalización de plantas hacia afuera de los Estados Unidos, simplemente porque los niveles de competitividad de Corea, Taiwán, Singapur, Tailandia, algunos otros, tarde o temprano iban a competir en condiciones favorables contra los Estados Unidos. Países donde no había libertades democráticas, no había sindicatos, gobiernos de mano dura, costo de la mano de obra o precio de la mano de obra, perdón, más bajo que en Estados Unidos, etcétera. En ese momento, en 1989, en una madrugada en Davos, el presidente Salinas le da instrucción a Serra Puche para que iniciara de inmediato la búsqueda de firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y aquello fue anatema, herejía. El mismo Jorge Castañeda compareció en un comité en el Senado de los Estados Unidos hablando pestes del tratado, aun cuando tuvo la valentía y la dignidad de decir me equivoqué, pero Cuauhtémoc Cárdenas nunca ha reconocido que dijo una cantidad de babosadas sobre el tratado y él, como acostumbra, que es un cobarde, que no se define, ha permanecido en silencio. Me dio vergüenza que una paisana mía, Rosalvina Garavito, también compareció y dijo una bola de tonterías en un pésimo inglés, además, ¿verdad? Pero la realidad se impone. México moderniza una buena parte de su economía y empieza a resolver ciertos problemas en materia de pobreza, de marginación, de etcétera, etcétera, de instituciones que no teníamos. Muy bien. Hoy, cuando Trump representa la visión de la parte más atrasada de la sociedad norteamericana, y ahí quizá una de las similitudes con López Obrador y la anticientífica, no obstante que dice que es doctora en energía, representan aquel y estos de aquí, el bulto y la anticientífica, la parte más atrasada, la más ignorante, la más desinformada de la sociedad mexicana. Aunque duela, esta es la verdad. Las razones pueden ser muchas: pobreza, falta de educación, lo que gusten ustedes, pero ese es el hecho. Trump llega la primera vez y ahora la segunda, representando una visión atrasada, aislacionista, que tiene una presencia en la sociedad norteamericana desde el siglo XIX incluso. De tal manera que ante las posiciones erráticas y errores cometidos no solo por el presidente Biden,
sino también por el Partido Demócrata, son derrotados. Muy bien. Llega Trump e hizo, con ligeras variantes y un maquillaje más efectivo que hace 8 años, una serie de amenazas y promesas que, como es costumbre, asusta a los ignorantes. Yo por eso decía en una, creo que fue la plática de lunes, son más las echadas que las ponedoras. ¿Por qué? Porque hay una cosa en economía y en política y sobre todo en la geopolítica que es la realidad. Una cosa es lo que desee hacer un presidente, por más poderoso que sea su país, su ejército, su plantel científico, etcétera, hay limitaciones. Hoy, por ejemplo, la fuerza que tienen aquellos países que Trump ve como adversarios es una fuerza y una presencia mayor que la que tenían esos mismos países hace 8 años. Hoy, la Unión Europea, después de haber sufrido el desprecio y el rechazo de Trump como aliados que eran, aquello fue un desastre. Entonces, la primera tarea de Biden, exitosa, fue recomponer esa relación. Frente a la invasión criminal de este loquito, este zar de la CONASUPO, Vladimir Putin, se une Europa, apoyan a Ucrania y aquella invasión que según él en 72 horas, una semana iba a acabar con Ucrania, ténguele, ahí está batallando y ya va para 3 años esto. Muy bien. Pero ha añadido Trump algunas otras cosas que no se presentaban hace 8 años. Por ejemplo, esto de la cultura woke o woke, como guste usted pronunciarla, algunas cuestiones que tienen que ver con los valores de la sociedad norteamericana, etcétera, etcétera. Pero lo importante es esa actitud producto del rechazo al ajeno, rechazo del de afuera, esa xenofobia o xenofobia, como dicen algunos, sin darse cuenta que Estados Unidos no podrá salir adelante y entrará en una crisis insalvable desde el punto de vista económico si no acepta de manera ordenada, por supuesto, la migración. Y México es la fuente demográfica que vendría a resolver esos problemas de Estados Unidos. ¿Qué pasa con esta visión de decenas de millones de norteamericanos frente al extranjero? El norteamericano, o al menos esos grupos que están en toda la parte centro de Estados Unidos, son personas muy religiosas, muy conservadoras en consecuencia, pero también muy ignorantes, deplorables les llamó la señora Clinton. ¿Y qué es lo que ignoran básicamente? La realidad del mundo construida después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ellos viven en su explotación agrícola, algunos vendieron su tierra a grandes compañías, tienen ahí 4 o 5 acres, unos árboles frutales, su casita, están con su esposa, ya viejos ambos, y los hijos están trabajando en la costa este o en la costa oeste y no quieren saber nada de agricultura y del campo. Esos millones de norteamericanos y además otros millones que viven en lo que era la zona industrial por excelencia de los Estados Unidos, y hay un área que se llama el Rust Belt, el cinturón del óxido, donde estaban las grandes acerías, fundidoras, etcétera. Eso ya no existe. Y esas personas incapaces para poder integrarse a la nueva economía de los Estados Unidos, se han visto enfrentar situaciones muy difíciles, pero muy difíciles. Al mismo tiempo que los demócratas, fundamentalmente,
se desentendieron de eso y como hubo un crecimiento importante de la economía, pensaron que así iba a seguir siempre y no es así. Trump se convierte en el vocero de esos casi 100 millones de ciudadanos que votan. Esta votación fue de casi 80 millones de votantes para él en el voto popular. En esas condiciones, pues, ¿qué les vende Trump a esta gente? Vamos a cerrar la frontera, porque esos son violadores, asesinos, narcotraficantes, todo lo que ya conocen ustedes del discurso exagerado de Trump. Y dice, yo les digo, vas a sacar a 10 millones, órale, pero no eches la bravata, sácalos, éntrale, órale, pero ya, no te tardes. ¿Por qué? Porque en la medida que él fuere eficiente, expulsando a cientos de miles en 1, 2, 3, 6 meses, en esa misma medida la realidad de sus empresas le iba a decir, presidente, párale, déjate de babosadas, ¿no? Y tendría que parar. Y miren ustedes, ahorita empezó, dicen ellos, la expulsión de migrantes. Perfecto. El primer día fueron 3 camiones, 3 autobuses que llegaron a Laredo con 75 migrantes. No dice de qué países son, pero llegaron 3 camiones con 75. Hoy parece que ya fueron como 200 o 300. A este ritmo van a llegar al año 2100 y no habrán acabado. ¿Por qué? Porque la estructura de la Border Patrol no está hecha para eso. Está hecha y tiene una gran experiencia e instalaciones, tecnología para cuidar las fronteras. Por eso se llama Border Patrol, la patrulla fronteriza. Pero no tiene ni la experiencia ni se sabe mover en las grandes zonas urbanas, Chicago, Brooklyn, Nueva Jersey, etcétera, porque no es esa su función. Entonces dicen, no, es que la Guardia Nacional tampoco es una policía migratoria. Entonces queda la Border Patrol, bueno, pues los agarro aquí cuando van entrando, pues sí, de tarugos van a entrar por ahí, pero vamos a terminar el muro, aquel que iban a ser 2,500 o no sé cuántas millas, solamente construyó 458 millas. ¿Cuánto va a tardar para poner el 100%? ¿3 años? ¿4? ¿Y el dinero de dónde lo va a sacar? Con los niveles de deuda pública que tiene el gobierno norteamericano, que elevó mucho producto de la pandemia. En esas condiciones, pues, ¿ante qué estamos? Y aquí tomo un juicio que expresó en su columna, en su colaboración, el doctor Jorge Castañeda Gutman, donde el título de él es el siguiente: lo migratorio más complejo que el tema de la seguridad. Es lo que estoy diciendo. El tema central en la disputa de Trump con México para halagar a su clientela es el tema migratorio. ¿Por qué? Porque es el tema que les llega a ese par de señores de la tercera edad que están en un pueblito de 1,500 habitantes y ahí a las 8 o 10 millas hay un gran rastro cuyo la empresa propietaria, no sé, sea Conagra, Cargill, Pilgrims, etcétera, y que el 80% de los que trabajan ahí son paisanos, porque los gringos no trabajan en esas instalaciones, no les gusta ese trabajo, porque es peligroso. Con el cuchillo hay unas labores que hay que hacerlas con unos cuchillos filosísimos. Es una actividad que siempre están las manos mojadas porque están utilizando agua para lavar la carne, etcétera. Entonces el domingo salen al pueblito a echarse sus alcoholes ahí y se emborrachan. Y por ahí también está una nevería, la michoacana, y está un trío norteño.
Entonces a las 4 o 5 de la tarde salen hasta atrás y el trío si llegaron de San Isidro, la Camelia, la Tejana y luego las tres tumbas de los cadetes, etcétera. Y aquellos viejitos ponen el grito en el cielo y organizan. Hay un caso muy curioso en uno de esos pueblitos donde dijeron que quiten ese rastro. Entonces llegaron los ejecutivos de la empresa dueña de ese rastro y les dijeron, señores, no hay ningún problema. Si esa es su decisión, lo hacemos. No más que yo les quiero preguntar, aquí hay 3,000 empleos de tiempo completo y este pueblo sobrevive gracias al consumo de esas 3,000 personas. Nosotros podemos mover esa empresa a otra parte, no nos va a generar un problema, vamos a deducir las pérdidas por la relocalización, etcétera, pero ustedes en este pueblo se va a acabar. ¿Eso quieren? No, 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 espérese. Ah, ¿verdad? Es decir, estas personas piensan que pueden obtener lo que ellos quieren sin dar algo a cambio. Quieren que no entren migrantes, que no vengan mexicanos porque ellos son protestantes, esto y acá, y son muy disciplinados, respetan la ley, y de repente llegan unos chapitos prietitos que se emborrachan, que cantan corridos caminando por las calles, etcétera. Y eso, ellos no son así. Bueno, señores, si ustedes quieren que haya aquí empleo, que haya impuestos que pague esa empresa aquí y aporte para la escuelita o lo que sea, ustedes tienen que aceptar a esta gente también. Claro, no condescender con eso, sino pedirles, oiga, agarra la onda, carnal, hombre, bájale de volumen, pistea allá donde estás viviendo, en el campamento, pero aquí se molesta, etcétera, etcétera. Es decir, esos migrantes llegan a satisfacer una necesidad de una mano de obra que es fundamental para los Estados Unidos. Y estoy hablando nada más de la parte agroindustrial, rastros, empresas que hacen, procesan cárnicos, etcétera. Y no nos metamos a la parte de lo que son hortalizas, toda la parte de la agroindustria, no animal, sino vegetal. Cosecha de manzana, de duraznos, cosecha de la fresa, etcétera, etcétera. En esas condiciones, pues, el gran problema migratorio se debe a la mentalidad de decenas de millones de norteamericanos. El Partido Demócrata se desentendió de ese sector. ¿Por qué? Porque esas personas no son la clientela natural de los demócratas, o era. Los sindicatos en las industrias avanzadas, sindicato, prestaciones exageradas, que llevó a una gran cantidad de empresas norteamericanas a irse a otras tierras a buscar una estructura de costos razonable de acuerdo con los niveles de competencia que había en el mundo. Entonces, ellos se quedaron sin sindicatos, pero también eran las élites o élites, es lo correcto, en la costa este, los intelectuales, los políticos, los maestros, los académicos, investigadores, y se desentendieron de aquella gente. Hoy están pagando ese desinterés. Exactamente el mismo proceso que sucedió en México con López. Exactamente el mismo, guardando evidentemente las debidas diferencias, pero esencialmente es el mismo proceso. De tal manera, pues, que lo que dice el doctor Castañeda es perfectamente entendible y claro. El problema migratorio es el centro. Si me piden un porcentaje, diría que es fácil el 70-80% del problema. ¿Por qué? Porque se está enfrentando un grupo de decenas de millones de norteamericanos a personas de carne y hueso, las ven, chocan con su conducta, con su comportamiento. Alguna vez cuando yo estaba trabajando en Sonora, en el gobierno del estado, frecuentemente iba a Arizona, a Phoenix, donde está la capital del estado,
Y a veces salía este tema. El licenciado Beltrones fue gobernador del 91 al 97, hace ya 33 años, o póngale 30 años. Entonces el tema, ya cuando estábamos en la cena, ya fuera de la formalidad, surgía este tipo de temas. Y otra vez el problema. Y una persona me dio un ejemplo. Mira, Ángel, me dice, si tomamos un helicóptero, aquí en los alrededores de Phoenix, que es un área bastante extendida, donde había hace algunos años explotación agrícola. Esta parte de Arizona era el área principal de productor de melón Cantaloupe, del melón chino. Ahorita son puros desarrollos habitacionales. Había huertas con cientos de acres, todos son desarrollos inmobiliarios. Y así. Entonces me dice, mira Ángel, recorremos Phoenix en la parte, vamos a decir, de viviendas de clase media para abajo, y simplemente viendo el patio, yo te puedo decir que la familia de ahí es mexicana o no es mexicana. A ver, le digo, explícame. Mira, tú entras a una casa de una familia mexicana y ¿cómo están? Muy bien, pues aquí pásele, señor, un cafecito, así. ¿No? Y me asomo al patio. Llantas viejas, hieleras que ya no usan, ropa tendida, una bicicleta sin una llanta, un cochinero ahí. Así son los mexicanos. Si tú vas a una misma casa en ese fraccionamiento, de un típico WASP, White Anglo-Saxon Protestant, y vas a ver aquello impecable. Impecable. ¿Por qué los mexicanos son así? Me dice. Porque están viendo cómo se comporta la gente, la cultura que llevamos, la cultura que llevamos a otro país. Eso es cambiar esa situación en Estados Unidos, donde votaron por Trump 80 millones de ciudadanos. Es una tarea titánica, como es lo mismo aquí. Si hacemos una comparación mecánica, Estados Unidos tiene 340 millones de habitantes. Vamos a decir 2 veces y media lo que tiene México. Votaron 36 millones por la anticientífica. Multiplíquenlo por 2 veces y media o por 2 veces. Eso implicaría que hubiesen votado por ella 60 o 70 millones de mexicanos. Habría sido la locura completa. Pero votaron 36, que es la tercera parte, un poco menos, de los 99 millones, de los 100 millones de electores registrados. Pero 38 no votaron. ¿Por qué? Por diversas razones. En esas condiciones, pues, ¿quién está trabajando en Estados Unidos para hacer aceptables a los mexicanos que legalmente viven allá? O sea, olvidémonos de los ilegales, eso es otro aspecto, ahorita lo veremos. Nadie y nadie es nadie. Y menos con los recortes que sufrió el aparato burocrático en los casi 6 años de López y los que está sufriendo con esta señora anticientífica. ¿Cómo va a cambiar ese norteamericano y nos va a aceptar a nosotros con nuestros defectos? ¿Y cómo vamos a decirles, oye, carnal, no la mueles, hombre, cálmala, no, limpia, etcétera, etcétera? Esto no quiere decir que todos sean así, pero un porcentaje bastante elevado de nuestros paisanos así son. Muchos de ellos borrachos, exagerados, ruidosos, y el norteamericano vive encerrado en su casa. Nosotros no somos así, somos fiesteros. Véngase, compadre. Oiga, pues es que está aquí una sobrina de mi mujer y trae 5 chamacos. Tráigaselos, compadre, aquí vemos cómo le hacemos. Y ya llegan y anda el chamaquerío corriendo ahí en las calles y todo. Eso el gringo no lo ve bien.
Y me estoy yendo a casos extremos para que vean ustedes ante qué problema estamos enfrentados. ¿Va a tener remedio eso? Tiene que pasar algo grave en la economía norteamericana para que ciertos grupos o empresas o think tanks empiecen a hacerle entender a los ciudadanos norteamericanos que la migración es la salvación para ellos. ¿Por qué? Los norteamericanos se han convertido prácticamente ya en una sociedad de viejos. No tienen jóvenes. Tienen ahorita una carencia de algo que se llama los cuidadoras. Los cuidadoras. Esas señoras que llegan a las 7, 8 de la mañana a una residencia a hacerse cargo de un señor o de una señora que ya no se puede valer por sí misma, que tienen que bañarla, cambiarle pañal, peinarla, ponerla, chainearla. Hay una carencia de eso. ¿Por qué? Porque es un trabajo que nadie quiere realizar, por muchas razones que no viene al caso. Hay una, vamos a decir, una demanda extraordinaria de jardineros y así por el estilo. ¿Qué estamos haciendo nosotros para ser aceptados en esa economía donde hay huecos, vacíos que nosotros podemos llenar? Pero hay un pequeño problema, que el mexicano prefiere irse de mojar, como dicen, de mojarrín, a cumplir con los requisitos legales. Y en Estados Unidos, por la cultura que tienen ellos de respeto de la ley, del rule of law, una persona que cruza la frontera y entra a territorio norteamericano sin cumplir con los requisitos de la ley migratoria, automáticamente es un delincuente. Oiga, pero que migrar es un derecho, pues será en otra parte. Pero en Estados Unidos te chingas. Tú cruzas en la parte de Sonora donde está Agua Prieta, Naco, y cruzas a Bisbee, a Sierra Vista, a todos, que son muchos ranchos ganaderos, y te metes tú a ese rancho para cruzar a una autopista o encontrar una autopista. Esa persona puede matarte de un balazo. ¿Por qué? Porque estás invadiendo algo que es sagrado para el norteamericano, su propiedad privada. Eso no lo entendemos nosotros. Ya, qué delicados estos pinches güeros, qué delicados. Pues ni qué hice ahí. Ahí dormí una noche y todo. No hice daño ni nada. Es que no es el problema de si hacen daño o no. Están entrando a un espacio que para esos ganaderos o ranchers es sagrado, la propiedad privada. Y hay letreros, private property, no trespassing, propiedad privada, no entre. Les vale, se brincan, ya iban. ¿Por qué? Porque quieren llegar rápidamente o a la autopista a la 10 para agarrar un raite o lo está esperando alguien y vámonos. Estamos pues ante dos visiones. Una es la flojera o la no disposición del mexicano a cumplir con la ley. Ahorita estamos buscando una salida intermedia. Un profesionista o algo obtiene con la familia, su visa, su pasaporte y se va. Luego tiene un contacto allá, si es contador, encuentra una oficina de esas empresitas de income tax, lo contratan y empieza a jalar. Pero está ilegalmente ahí, porque no tiene el permiso para trabajar. Pero bueno, esa es una cosa intermedia. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que políticamente los legisladores, porque allá sí cuenta el voto de lo que llaman su constituency, o sea, sus electores en su distrito, ni madres de la migración, ni que estos que vienen ahí. Entonces, si ese legislador, sea miembro del Senado o de la Casa de Representantes,
vota a favor de una reforma para establecer un programa de trabajo temporal, etcétera, ya no votan por él. O sea, allá el voto tiene un valor importante. Entonces, la estrategia nuestra debe de ser diferente. Esa tontería de que México es un país soberano y no nos rendimos, espérate, si no nos estamos peleando con alguien, estamos tratando de colocar en aquel país a millones, a cientos de millones de mexicanos que aquí no hay trabajo para ellos. Aquí no hay trabajo, no hay oportunidades y allá hay la necesidad. El programa Bracero, que se debió a una necesidad originada por el conflicto militar, la Segunda Guerra Mundial y luego la Guerra de Corea. Pero hoy hay una situación más grave que en aquellos años. ¿Por qué? Porque millones de norteamericanos se hicieron viejos, se retiraron, están pensionados y no hay jóvenes. ¿Por qué? Porque ya la mujer norteamericana decidió desde hace muchos años no tener hijos en la cantidad necesaria para mantener una población estable. Entonces dice, chin, ¿y qué pasa aquí? La migración es la solución. Pero dices, no, yo no quiero que se llene aquí de chamacos como está sucediendo en los países nórdicos allá en Europa, musulmanes de 7 hijos, 8, etcétera. No. Bueno, resuelve el problema que tú tienes, la falta de mano de obra. Y no nos hemos metido con los restaurantes, no nos hemos metido con los hoteles, los moteles, es decir, con el servicio a las casas, limpieza, etcétera. Es decir, hay una oportunidad para México tremenda, pero ojo, tenemos que trabajar para vencer esas resistencias. Le interesa a la anticientífica, ni entiende el problema. La soberanía, somos soberanos. ¿Y quién carajos está cuestionando tu soberanía, hombre, por favor? Y la unidad nacional en torno a la presidenta para defender. A ver, carnal, bájale de volumen al radio, pues. En esas condiciones, ¿podrá Trump decir que los aranceles del 25% y que esto y que el otro? Di lo que quieras, di lo que quieras. En un momento, las empresas tuyas americanas que tienen aquí plantas que son casi 2,000 o más, ¿verdad? Simplemente en las maquiladoras, ellos son los que te van a convencer al igual que hace 8 años. Así es que, pero nosotros debemos hacer la tarea. ¿Por qué? Porque el exceso que tenemos aquí de mexicanos que no encuentran trabajo y nada hacemos por atraer inversión, sino que por el contrario, el elemento fundamental, la seguridad jurídica, acabar con la impunidad de los criminales, no, pues son seres humanos también, ya ni la muelan ustedes. En esas condiciones, pues, yo les pediría que le bajen de volumen al radio. Los excesos verbales hacen mucho daño. Y le voy a dar a usted un solo ejemplo para que vea la irresponsabilidad de nuestros medios. Mire, aparece una nota en la página electrónica, creo que del Universal, y dice la nota en un recuadro a mano derecha: militares de Trump autorizados para entrar a México. ¿Qué piensan ustedes al leer ese título? Es textual. Que ya vienen los norteamericanos y van a invadir a México y la anticientífica les dio permiso de entrar a México. No. Hay un programa de entrenamiento y capacitación de las Fuerzas Armadas mexicanas que tiene como 15 años. Y año con año vienen grupos de las Fuerzas Armadas norteamericanas a capacitar a grupos de nuestras Fuerzas Armadas, sea la Marina Armada de México o sea el Ejército o la Fuerza Aérea Mexicana. Esta vez hacen un escándalo y dicen cosas como esta, que es amarillismo puro del Universal, donde dentro de un programa establecido desde hace años, 12 militares norteamericanos van a venir durante un mes y medio o un mes, 10 días,
a entrenar a un grupo selecto de las fuerzas especiales de la Marina en cuestiones de cómo atacar o cómo defenderse, todas esas cosas que tienen ellos. No tiene caso que precisemos. Pero pero en México, como vivimos en el siglo XVIII, tiene que pedir permiso la jefa de Estado, en este caso, o el jefe de Estado, si fuera un varón, solicitar la autorización al Senado de la República, porque va a entrar una fuerza militar armada con sus chingaderas, sus armas, cartuchos, etcétera. Y dice uno, pero los países hoy intercambian cosas y vienen, se capacitan, pero México tenemos una serie de cosas que vienen del siglo XIX. Estamos pensando que nos quieren invadir. ¿Quién carajos va a querer venir a invadir este desastre, hombre? O sea, ese es el gran problema también que tenemos. El amarillismo de los medios, como esta nota que estoy diciendo, y también el atraso de nuestro aparato jurídico. La soberanía, debemos defenderla, cooperamos, coordinamos, pero somos soberanos, no nos agachamos. Pues hay muchos de su partido que se agachan ante usted y ante el jefe, se culiempinan a la menor provocación. En ese sentido, solamente nos esperan más y más fracasos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a cambiar, a ver al futuro. Mientras ahorita leía una nota de alguien que decía, es increíble, nuestra discusión ahorita se centra en si hay medicinas o no para los niños en los hospitales, cuando un buen número de países están discutiendo sobre la inteligencia artificial, las inversiones, la 5G. ¿Saben ustedes lo que hizo el IFETEL? Que dijeron, ¿por qué hizo esa licitación? Y que esto, que lo otro, y se cancela esa madre. Bueno, es una cosa que estaba programada desde hacía muchos meses, donde la Secretaría de Comunicaciones había participado y estaba enterado el gobierno federal para hacer la licitación de la frecuencia esta de la madre de la 5G. Se cancela. Nos estamos quedando atrás en muchas cosas, pues. Todo por esa mentalidad que tenemos. Y así como es casi imposible cambiar la mentalidad de estos morenacos, así es casi imposible cambiar la mentalidad simplemente con desear que cambien o sentirnos atropellados y amenazados de 70, 80 millones de electores que votaron por Trump. Hay que trabajar, pensar en que vamos a trabajar para lograr un cambio cultural. Aquellos que acepten a los mexicanos legalmente. Ahora bien, ¿hay antecedentes de una visa legal? Sí. Hay visas, la que se llama HB2B, creo que es, para los trabajadores agrícolas temporales. ¿Cuál es la limitación? Y otra vez la burocracia. Hay actividades agrícolas que se realizan todo el año, pero de acuerdo a las reglas de esta visa, es por un periodo que 6 meses, que 2 meses, que 3, dice, a ver, señores. Entonces también allá tienen su burocracia. Pero hay otra cosa. ¿Saben ustedes quiénes son los principales enemigos de que haya un programa masivo para llevar decenas y decenas de miles de mexicanos a trabajar en la agroindustria, recolección de cosechas? Nuestros paisanos, mexicanos que allá viven, que son nacionalizados allá y que no quieren que vayamos. ¿Por qué? Es que les van a pagar un salario menor. Es que estás ganando una millonada para un trabajo que no vale eso. Bueno, ¿se acuerdan ustedes de César Chávez? César Chávez, con todos los honores, era el enemigo de nosotros para que fuéramos a trabajar allá. Ahora es una señora ahí que se ve que se peina con el tanque de gas, ¡pah! Sin pelambre, así, como la muchacha esta que va, la enamorada esta, la princesa esta, chino, así como rarotonga, pues. Entonces son una serie de problemas complejos
que nuestro gobierno tiene que entender y trabajar para empezar a resolverlos, pero en colaboración con los Estados Unidos. Y dejo para el último la migración ilegal. ¿Por qué no combatimos en serio la migración ilegal? Porque es una fuente de corrupción tremenda. Pregúntenle a Garduño. Pregúntenle. Es un negocio que rivaliza con otras actividades del crimen organizado. Entonces, en el momento en que se controle eso, en ese momento muchos políticos, muchos funcionarios, pues se van a quedar sin las fortunas que han obtenido gracias a la trata de migrantes. Entonces, y eso me lleva por último al problema de la corrupción. La corrupción está en México y no tiene control. Lo que hizo López Obrador en sus 5 años, 10 meses, y lo que está haciendo esta mujer es criminal. Campea la corrupción, los asaltos en las carreteras, es una cosa, y estamos viéndolo, ya la Guardia Nacional, pues es la que les pide la lana a los asaltantes, pues. En pocas palabras, pues, el que nos ataque Trump, que nos amenace, no es gratuito. No es gratuita esa amenaza. Sin embargo, no es mucho lo que podrá hacer. ¿Por qué? Porque merced a una visión de Carlos Salinas, logramos convertirnos en economías interdependientes las tres: Canadá, Estados Unidos y México. No es fácil decir, no, y que cierro las fronteras. Vas a cerrar madre, hombre, porque le estarías haciendo daño a tus mismas empresas. El problema grave, repito, y lo señaló el doctor Castañeda, la migración, la mentalidad que existe frente a la migración, que es lo mismo en Europa. Los países europeos, sea Italia, Alemania, España, Francia, los países nórdicos, el Reino Unido, saben perfectamente por su composición demográfica que la única salida es la migración. No más que hay un pequeño problema para ellos, que los países que ellos colonizaron y que estuvieron ahí como potencias colonialistas durante cientos de años o decenios, son gente de color. Entonces, la cultura racista en Europa, cuidado con ella. Bueno, el otro día creo que entrevistaron a la señora Meloni, la presidente de Italia, que es seguidora de Trump, porque dijo, no, que es, bueno, dice, a ver, ¿y los venezolanos cómo son? No, pues es gente blanca, pues vamos a traer venezolanos para no traer negros. Esa es la posición de la señora Meloni, que representa la visión de un gran número de italianos hoy en día. Sí está bien que venga aquí para que hagamos estos trabajos o que los hagan ellos, pero negros africanos no, por favor. Entonces, el problema de Europa es más complejo que el nuestro. De alguna manera nosotros somos entre azul y buenas noches, chocolatones o lo que sea. Tenemos una cultura, somos religiosos, si bien no protestantes, es una minoría en México, pero hay una presencia católica, la democracia con todos sus defectos no nos es algo desconocido, etcétera. Pero cuando de repente ve uno la situación que hay en África, aquello es una situación que la crearon y la mantuvieron los europeos, ¿eh? O sea, que no pueden ellos decir, es que yo no tuve nada que ver con eso. Cuidado. Aquí en América Latina casi todos los países obtuvieron su independencia en las primeras decenios del siglo XIX. ¿Saben ustedes cuándo se da la independencia de Argel, ya con De Gaulle, un hombre que luchó contra los fascistas, contra los nazis, etcétera? En 1962. Es decir, hay una serie de cosas que la historia nos enseña y que permanece a la fecha. Los europeos no pueden, no, se resisten a aceptar. Bueno, en Alemania hay 5 millones de turcos y los desprecian. Claro, cuando entraron poquitos y hacían las labores que los alemanes no quieren hacer,
estuvieron felices, pero cuando empezaron a traer a otros y empezaron a tener 6, 7 hijos, y ay, ¿de dónde salieron? ¿Cómo? Si tú los dejaste entrar para que hicieran los trabajos que tú no quisiste hacer. Sí, estos problemas son complejos y las soluciones fáciles, esquemáticas de Trump no se pueden llevar a la práctica. Pero su clientela electoral lo apoya y le dice que sí. Ah, perfecto, no hay ningún problema, hombre. Pero en la medida en que yo no haga mi tarea, en esa medida me va a ir de la fregada. Les doy un último dato. La economía mexicana es la 16ª parte de la economía norteamericana. La economía norteamericana es 16 veces más grande que la economía mexicana. Dígame usted si vamos a tratar de iguales a iguales. No, hombre, por favor. Esa es la situación. Yo les pediría a ustedes que fueran prudentes, no caer en ese amarillismo propio del que menciono de la nota del Universal, que seamos prudentes y que entendamos que para un país como Estados Unidos, con toda su historia y su cultura, pues no es fácil aceptar a 2, 3 millones, 4 millones de mexicanos de manera legal. Sí, la propaganda que han hecho grupos como Trump es tremenda. Tremenda. Pues, ¿cuál era la línea principal de la campaña de Trump hace 8 años? Nos mandan violadores, asesinos, etcétera. Bueno, hoy en esta campaña hubo personas sensatas que afirmaban que los haitianos se comían a los niños en uno de los estados al norte de los Estados Unidos. Oye, espera, sí, porque ahí denunciaron a fulano. La ignorancia, cuidado con ella. Y los Estados Unidos, por más rico que sea ese país, no se priva de tener cantidades abundantes de ignorancia en decenas de millones de sus habitantes. Aquí termina pues la parte editorial de Platica con Ángel. Me despido y la sintetizo de esta manera. No caigan en el amarillismo, en los excesos verbales. Es un problema grave el que tenemos nosotros, pero también es un problema grave de otra índole que tienen los Estados Unidos. ¿Quiere una solución? Vamos a tener que encontrarla juntos. Ni Estados Unidos puede solo enfrentar y resolver el problema que tiene en términos demográficos, y tampoco nosotros podemos canalizar solos ese exceso de mano de obra que no es súper calificada. Esas son las cosas de la realidad que a muchos molesta. Aquí termina pues la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 22 de enero del año 2025.